general para los distintos temas de electrónica de potencia, incluido el de fuente conmutada que me está faltando. ¿Ok? O sea, este tema sí lo necesito que lo lean al ejercicio 740 como para que tengan un ejemplo a seguir, digamos, como sería la idea. Bueno, lo que vamos a ver hoy, así que ese tema no es que no lo vamos a dar, queda pendiente como tema de lectura, y si nos alcanzan las clases, lo voy a meter junto con control de fuentes conmutadas. O sea, voy a hacer un popurrí, las cuales voy a hablar, voy a volver a inversores y voy a mostrar inversores multinivel. Y si no alcanzamos a darlo, bueno, queda como tema de lectura. No iría en el examen si no alcanzamos a darlo, obviamente. En el examen parcial, en el examen final, como tema de lectura sí iba, pero solo como tema de lectura, no como tema de diseño. Bueno, vamos a continuar hoy, pero vamos a ver motor de corriente. Profe, una pregunta de la clase pasada. Sí. No, pasa que la clase pasada usted nos mostró dos simulaciones de inversores trifásicos, uno de PWM y otro con la inyección de tercer armónico. Sí. En el aula virtual no está subido el de tercer armónico. ¿Después lo podría subir o...? Ah, bueno, listo, ahora Dale, lo noto. dale, muchas gracias. Pero es muy fácil, porque ¿no? Que ustedes tienen, le agregan una señal más y la suman al generador de señales. ¿Me entienden? Ah, bueno. Sí, entonces no hay drama si no. Pero sí. No, pero se lo alcanzo. Bueno, perfecto. Listo, ya lo anoté para poner en el aula virtual. Hay algunos ejemplos de MATLAB adicionales que están en el libro, que están en el, y que no alcancé a darlo en la clase pasada, pero acá pasa que es muy poquito y me va a cortar tema de motor de corriente continua, así que lo que esté faltando, que me va a faltar un poquito de inversores, lo voy a dar, como me va a sobrar un poco de clase de control de fuente conmutada, entonces voy a mezclar todo eso dando los puntitos que me faltan de acá, de capítulo 5 y del capítulo 6. Hoy, que para redondear quería empezar con motor de corriente continua, si veo, vamos un poco a aplicaciones, que al final de cuentas utiliza la fuente conmutada y los inversores como aplicación, y ahí donde vamos a poder ver un poquito más, digamos, la necesidad de utilizar este tipo de fuentes y todo eso, y bueno, y ahí cerramos un poquito todo y puedo volver y ahí me va a alcanzar la idea para poder cerrar con lo que me está faltando del capítulo 5 y 6. Bueno, voy a empezar a grabar. Recording in progress. Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de electrónica de potencia. Lo que vamos a ver hoy es aplicaciones. Dentro de aplicaciones tenemos control de motores continua, control de motores de alterna y UPS. Particularmente hoy vamos a ver caracterización de los motores de corriente continua para poder realizar e implementar los controles. Entonces vamos a ver un poquito los conceptos generales. Algunos conceptos ya lo vieron en máquinas eléctricas, así que vamos a ir rápido, vamos a ir mostrando algunos detalles. Le vamos a llamar driver, lo que está acá como driver. Ustedes vieron driver de un transistor. Bueno, acá sería driver de una carga. Entonces, DC driver es un controlador, un equipo, un sistema, que es todo esto que está acá, para controlar un motor. Todo este bloque que tienen por este lado es un driver, donde cuenta con una fuente de alimentación, un sistema de fuente de alimentación. Puede provenir de la corriente continua o puede provenir de una corriente alterna con un rectificador no controlado. Luego tenemos lo que se llama Power Processing Unit. Esto es una fuente conmutada, puede ser en una configuración específica para controlar motores de continua, que
tiene algunas características diferentes de las fuentes conmutadas que hemos visto, por lo tanto, ese tema lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver no en esta clase, sino en la clase que viene, fuentes conmutadas para controlar este tipo de cargas, digamos. Bueno, luego tenemos el motor, que el motor puede ser de imanes permanentes o de rotor bobinado. Las dos posibilidades contemplan el motor, esas dos posibilidades, y después tenemos la carga. Entonces, todo este sistema está involucrado en el loop, digamos. Y nosotros, para poder hacer una electrónica de potencia y hacer el driver, que sería esto que está acá, el Power Processor Unit, lo podemos hacer con tiristores, con un bloque de tiristores, porque no es una... esto implicaría del lado de entrada alterna y del lado de salida continua, porque es una máquina de corriente continua. Así que puede ser con tiristores. No es lo que vamos a utilizar nosotros, pero podría llegar a ser. Antiguamente, hasta los 80, eran con tiristores. Ya no son más con tiristores, sino con fuentes conmutadas. Así que vamos a ver esta parte particularmente, que es fuentes conmutadas para utilizarlas como Power Processing Unit, como driver para motores de corriente continua. Esto viéndolo en lazo abierto como una máquina de corriente continua y con un sistema de electrónica de potencia. ¿Cómo sería en realidad si ustedes utilizaran todo el bloque como un proceso de sistema de control? Bueno, resulta que para tener en cuenta el control tenemos la fuente de alimentación conmutada, que sería el Power Electronic Converter. Ahora en vez de llamarle Power Electronic Unit, otros libros le llaman así, una fuente conmutada, el motor, el proceso que sería la carga, que puede tener distintas características, el control de ese proceso y luego un controlador para controlar parámetros de este motor. ¿Qué parámetros? Bueno, por ejemplo, se requiere a veces controlar la velocidad y controlar el par de carga. Esos son parámetros que se requieren. Pero, ¿qué mido con electrónica de potencia? Y puedo medir voltaje y puedo medir corriente en la carga. Entonces, y puedo medir velocidad también. Eso es lo que generalmente mido y luego lo utilizo en el loop para analizar. Variaciones del control de los parámetros pueden implicar variaciones en la electrónica de potencia del controlador. Es decir, puede que querer mejorar las características del controlador o del sistema de control implique aumentar considerablemente la corriente de los transistores o la energía de disipación de los transistores. Así que eso es un punto que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer un controlador. Porque acá lo que nos importa no es solo velocidades y llegar a un objetivo rápido, sino también aprovechar la energía de manera eficiente. Acá tenemos otros puntos que nos interesan a nosotros también. Volviendo al motor, que vamos a primero ver esto, primero ver esta parte, después vamos a ver esto. Volviendo al motor, tendríamos dos casos de motores de corriente continua. Un motor de corriente continua de imanes permanentes en el campo o de estator bobinado. Eso sería, no sé si acá dije, creo que dije rotor. El rotor siempre, acá sería, estamos hablando del estator, ¿no? No sé, hay un error ahí en el texto. Pero acá tienen el estator bobinado, que se llama el bobinado de campo, y el rotor siempre es bobinado. Siempre es bobinado el rotor. Lo que puede no ser bobinado es el campo, que puede ser de imanes permanentes o de campo bobinado.
Esas son las dos opciones que ustedes podrían llegar a tener. Si vamos al modelo de una máquina, tendríamos lo que está dibujado acá en el rotor, esto sería el rotor, y esto que está acá sería el estator. Entonces, a través de las escobillas, que sería esto que está dibujado acá, y esto que está acá, y esto que está acá, se puede ir, a medida que el rotor gira, se puede ir conmutando las delgas que aplican en la conexión. Dependiendo de la posición que tenga el rotor, es el bobinado que va a estar conectado. Así que el bobinado es función de la posición relativa del rotor. Y va conmutando. Entonces, esas delgas de conmutación con las escobillas son lo que en un punto dado estaríamos dibujando acá lo que está mostrado a las escobillas y, bueno, acá está el rotor. Del otro lado puede ser imanes permanentes o esto es el campo, que es el estator. El estator es el campo, que puede ser de imanes permanentes o de estator bobinado. Supongamos que, no importa cuál de los dos sea, va a generar un campo que se llama, que le vamos a definir o describir como flujo de campo, que tiene esta forma, digamos. Ese sería el flujo de campo. Y cuando yo le inyecto una corriente en la armadura, se produce un flujo de la armadura. Y acá hay un detalle importante en los motores de corriente continua, que es que el flujo de campo tiene una posición ortogonal con respecto al flujo de la armadura, independientemente de la posición del rotor, posición angular. Es decir, a medida que va girando, el flujo de campo es el mismo, pero el flujo de la armadura podría ir cambiando, pero como va conmutando las delgas que están conectadas, conforme a la posición relativa del rotor, siempre va a haber una posición del bobinado del rotor que hace permanecer la ortogonalidad entre el flujo de campo y el flujo de la armadura. Y de esa manera, la matemática que caracteriza un motor de corriente continua se hace muy fácil y muy simple por esta relación ortogonal. Entonces podemos solamente medir y decir acerca de sus cantidades escalares sin tener en cuenta que corresponden a cantidades vectoriales. Bueno, acá tienen una opción que es cuando la corriente tiene un sentido, tenemos un flujo de la armadura en un sentido, y si invertimos la corriente, la hacemos negativa, tenemos un flujo inverso, digamos. Y el flujo de campo no cambia, porque el flujo de campo está caracterizado por el bobinado o por los imanes del campo. Si vamos al modelo de un motor de corriente continua, podemos decir que del lado izquierdo tenemos el modelo de, digamos, la armadura. La armadura es el rotor. Y de este otro lado tenemos el campo, que es el estator. Que acá lo vamos a dibujar en el campo como si fuera bobinado, no con imanes permanentes. Pero esto me va a describir un flujo de campo que va a depender de la alimentación que tenga el campo, el bobinado del campo. Vamos a definir que la tensión que le vamos a poner acá es la tensión nominal y que va a hacer circular una corriente nominal y el flujo de campo va a ser el máximo posible para esta aplicación. Y constante. Bien, del lado de la armadura tenemos
un circuito, y ese circuito es la tensión de alimentación, vea, una inductancia de la armadura que tiene un valor alto. La inductancia de la armadura, la resistencia de la armadura es las pérdidas que tenga esa inductancia. Y luego tenemos una fuerza contraelectromotriz. Esa fuerza contraelectromotriz depende de la velocidad, tiene una tensión positiva o negativa, cuando acá es positivo o negativo, o sea, se contrarresta a la tensión de alimentación. Cuando más gire el motor, el valor de la fuerza contraelectromotriz tiene un valor mayor. Por lo tanto, esta corriente tendería a disminuir. Cuando el motor está detenido, no hay fuerza contraelectromotriz y el valor de la corriente es el máximo posible. Me faltó una. Bueno, vamos a describir algunas ecuaciones que están relacionadas con esto. Por ejemplo, si hacemos las ecuaciones de la ley de Kirchhoff, tendríamos que la tensión de la armadura es igual a la resistencia de la armadura más la corriente de la, por la corriente de la armadura, perdón, corriente de la armadura por la derivada, perdón, inductancia de la corriente de la armadura con respecto al tiempo. Disculpen que no estoy muy atento. L por derivada de I con respecto al tiempo, más la fuerza contraelectromotriz. Esa sería la primera ecuación. La segunda ecuación está relacionada, o sea, la primera que dibujé es la ley de Kirchhoff, de las tensiones. La segunda sería cómo o qué es la fuerza contraelectromotriz. La fuerza contraelectromotriz es igual a una constante que se llama KE, que es la constante eléctrica, por la velocidad del motor. Está directamente ligada a la velocidad del motor. Pero la constante eléctrica es proporcional al flujo de campo y a otros parámetros, obviamente. Después tenemos otra ecuación que es la ecuación de par. El par electromotriz, el par que estamos viendo acá, el par electromotriz es igual a otra constante que se llama constante de torque por la corriente de la armadura. O sea, es función de este valor de corriente que tengamos acá. Ese es el par electromotriz. Después hay una ecuación que es la ecuación general de par que dice que el par electromotriz es igual a derivada de J, que es el momento de inercia, omega, que es la velocidad del motor, con respecto al tiempo. Pero ¿qué pasa? Bueno, en algunas ocasiones podríamos describir esa, bueno, acá están todas esas ecuaciones que acabo de mencionar. Estamos hablando de esta, que está acá. Esta sería el par de aceleración, que acá le llaman TB, derivada de J omega con respecto al tiempo. Este sería el par de aceleración. Acá le llama TB. Además, el par electromotriz es igual al este TB, que es el par de aceleración, más el par de carga. Y un detalle interesante es que en estado estacionario, Tm tiene a TL. Digamos que es igual. Esto se puede describir como Jt por derivada de omega con respecto al tiempo más B por omega. Siendo B el rozamiento viscoso. Bueno, acá tienen, esta es la ecuación general de par.
que es una derivación de la ley de Newton. Y después tienen otra ecuación más, que es la ecuación de potencia. La potencia electromotriz se describe como IA por M, que sería una potencia, llamémosle, eléctrica, y una mecánica que está ligada al torque y a la velocidad. Que serían esas dos que están acá. Bueno, haciendo un arreglo de la primera de todas, o sea, llevando M para el lado izquierdo, me quedaría eso que están mostrando ahí. Y luego de la segunda, que es esta, la tercera, esta que está acá, del par electromotriz, yo puedo sacar que IA es par sobre constante. Acá le llama constante del motor. ¿Por qué razón? Porque, a ver, acá. Si tomo la primera, sería IA por M, pero M es KE por omega. Y la segunda es torque, pero torque es KT por omega, por IA. Si lo multiplico por omega, entonces acá se lleva flap con este con este, y me queda que KE es igual a KT. Pero determinadas unidades, si utilizamos determinadas unidades, eso va a ser posible. Entonces, en muchas ocasiones, a las K sub I le llamamos CM directamente, constante del motor. Se van a encontrar por eso en muchos libros directamente CM. Bueno, ahí tienen que IA es torque sobre CM, y también de la ley de Newton generalizada podemos describir esta ecuación si tomamos que el rozamiento viscoso es aproximadamente 0 o es muy bajo. Si yo esta IA, este término, lo pongo ahí y ahí, bueno, me queda este término que está acá y ya puedo ver una ecuación que tiene relación con la velocidad y con las tensiones y con el par. La velocidad está descrita acá como derivada segunda y acá como sin derivada. Entonces pueden ver que es una ecuación de segundo orden respecto de la velocidad. Y está metido, por ejemplo, LA, RA, pero me conviene a veces no dejarla en estos. Ya estaría la ecuación, esa sería. O sea, una ecuación que yo la puedo arreglar, mejor, ordenar mejor, y me va a quedar una derivada segunda de la velocidad, una derivada primera y una velocidad, y ya tengo una ecuación diferencial de segundo orden que caracteriza el motor de corriente continua. Y ahí está. Pero ¿qué pasa? Me conviene a veces ponerla en términos de parámetros medibles. Los parámetros medibles son las constantes del motor. Y las constantes son las constantes de tiempo eléctrica y las constantes de tiempo mecánica. Entonces, vamos a hacer un poquito de arreglo de esta ecuación. Y, por ejemplo, la vuelvo a escribir, esa que le escribí arriba. Lo único que hago es dividir todo por RA. Tanto el primer miembro como el segundo miembro. Acá van a ver que desaparece RA, me queda 1 sobre CM por TM, pero acá me queda LA sobre RA. Pero LA sobre RA es constante de tiempo eléctrica. Entonces van a ver que ya está acá como constante de tiempo eléctrica. Bueno, y queda este término y se define como constante de tiempo eléctrica LA sobre RA. El motor tiene dos constantes de tiempo eléctrica. La constante de tiempo eléctrica de la armadura y la constante de tiempo eléctrica de, digamos, el bobinado del estator. La del bobinado del estator no la vamos a considerar porque siempre está alimentada con una tensión fija. No estamos variando, no estamos dando variaciones como para tenerla en cuenta. Pero vamos a ver después que sí la podríamos variar. Si la podemos variar, bueno, tendríamos que tener en cuenta ese LF sobre RF, que sería del campo, del bobinado del campo o del estator.
Y esa constante de tiempo sería TEF y este sería TEA. Si no es así, siempre cuando digamos constante de tiempo eléctrica nos estamos refiriendo a la armadura. Se describe B nominal cuando alimentamos el motor con el valor nominal, que es el máximo posible. Así que el nominal es el máximo. Y también, si tenemos en cuenta, podríamos describir que es la constante del motor por B0, por omega 0, perdón, siendo omega 0 la velocidad nominal. También podemos describir esta ecuación, que es el torque máximo posible, que se llama torque de cortocircuito. ¿Cuándo se da? Cuando tenemos corriente máxima. ¿Cuándo tenemos corriente máxima? Bueno, cuando el motor está detenido y le doy alimentación, o cuando lo freno a tal punto que el motor se detiene o se jala. Y ahí mido el valor del torque para esa situación y lo suelto, obviamente, no lo dejo. Es una medición rápida. Teniendo en cuenta la primera, la vuelvo a escribir acá arriba, y bueno, multiplicando ambos términos por este término, lo acomodo un poco, ¿para qué? Para sacar un poco estos términos y dejarlo en términos medibles. De nuevo, voy a describir la constante de tiempo mecánica. La constante de tiempo eléctrica era LA sobre RA, y la constante de tiempo mecánica, vamos a encontrar dos constantes de tiempo mecánica. La constante de tiempo mecánica, si el motor no tiene carga y no tiene una inercia en la carga, entonces esa constante de tiempo le vamos a llamar, digamos, TM. Bueno, acá no las diferencias, ¿no? TM1, vamos a decir, y acá TM2. No las diferencias, perdón que no las diferencias. Esta primera TM tiene en cuenta el momento de inercia, pero solo del motor y del rotor del motor. Entonces, cuando uno mira el datasheet de un motor y si estuviera el dato de la constante de tiempo mecánica, obviamente se está refiriendo a la constante de tiempo mecánica del motor, porque no sabe qué carga le vamos a poner, así que no puede dar datos que no tiene, pero sí los datos del motor. Un motor utilizado como servo es aquel que tenga una constante de tiempo mecánica la más chica posible. ¿Y cómo se logra un motor que tenga una inercia muy baja de motor solo? Y con un motor alargado, ya voy a mostrar unas fotos, motor alargado y de diámetro muy reducido, cosa que tenga poca inercia. Bien. Entonces, pero el momento de inercia del motor, la velocidad nominal y el par máximo, ese es la constante de tiempo mecánica. Pero no es ese el factor que se utiliza para describir la constante de tiempo mecánica, sino este segundo término, que es JM-RA sobre constante del motor al cuadrado. Este término es el que se utiliza generalmente para describir la constante de tiempo mecánica, y como yo tengo RA y CM al cuadrado, entonces, como tengo en todos lados RA y CM al cuadrado, bueno, va a ser muy fácil simplemente acá acomodar un poquito los términos y describirlo en términos de constante de tiempo mecánica. Y es eso lo que se hace. Ahora, ¿qué es este otro término? Bueno, si yo dispongo de la carga, y la carga va a ser siempre la misma, entonces podría describir al motor como un bloque junto con la carga y describir un momento de inercia total en donde tenga en cuenta la carga, y ahí me va a dar una constante de tiempo mecánica de motor y carga. En ese caso me va a dar un valor que supuestamente sería mayor, porque el momento de inercia va a ser mayor, así que es directamente proporcional, y ahí tendríamos un momento de inercia de motor y carga. El que normalmente vamos a describir es este, el momento de inercia del motor solo. Cuando hago un bloque de sistema de control, me interesa este en realidad, no me interesa este. Pero siempre y cuando la carga sea conocida y sea siempre la misma. Si yo voy a cambiar la carga,
tendría que hacer un sistema de control para, teniendo en cuenta estos detalles de la mínimo momento de inercia posible y el máximo, y cómo se funciona o funciona mi sistema de control para distintas variaciones de carga, viendo los extremos, el mejor de los casos y el peor. Bueno, entonces esta ecuación de arriba la reacomodo como está acá abajo y me va a quedar en términos de constante de tiempo mecánica. Y bueno, ajustándola un poquito mejor, me queda como está ahí. Y si la reordeno, este término cuadrático lo pongo acá, este término lo pongo acá, y además lo normalizo, porque yo puedo normalizarlo respecto omega respecto de omega 0, BA respecto de B0 y torque respecto de su torque nominal. Y bueno, y así me queda algo más estándar, que es esta ecuación que está acá. Esta ecuación es la ecuación que sería el modelo dinámico temporal de un motor de DC o de una máquina de DC. ¿Y qué veo ahí? Bueno, veo que es un sistema de segundo orden y bueno, tendría que analizar un poquito mejor ese modelo. Lo puedo ver en términos temporales o en términos de Laplace. Si lo vemos en términos de Laplace, lo podemos ver así. Aparece como un lazo cerrado porque la fuerza contraelectromotriz es función de la velocidad. Entonces, si bien es un lazo abierto, el motor no tiene ningún lazo cerrado, sin embargo, en el loop, la fuerza contraelectromotriz es función aumentando a medida que aumenta la velocidad, así que internamente en el motor hay un lazo. Ese lazo lo pueden ver acá. Tengo velocidad, cierro el lazo porque EM es igual a KE por omega. Entonces ahí está cerrado el lazo dentro del motor. Sin embargo, el motor es el lazo abierto. O sea, no hemos cerrado nada. Está cerrado internamente. Esta es la parte eléctrica. De acá saco IA. Torque electromotriz habíamos dicho que era KT por IA. Así que tengo, entra IA, lo multiplico por KT y tengo TM. Lo sumo a TL y tengo acá TB, que es el torque de aceleración, que integrando, porque yo había mostrado una derivada, pero si lo integro, obtengo integral, obtengo posición. Si analizo esto en términos, como está en los libros de control, en el cubo, en el OGATA, puedo hacer lo siguiente. Disculpen, se me fue. Puedo analizar omega en función de TM y hacer TL igual a 0, o omega en función de TL y hacer TM 0. Entonces me queda este término, lo puedo hacer también en función, acá en el apunte está omega en función de BA, es este término. Omega en función de BA. Y omega en función de TL. Cuando hago omega en función de BA, hago TL igual a 0, obviamente. Y cuando hago omega en función de TL, hago este otro término igual a 0, o sea, BA igual a 0. Acá tengo el primer set de ecuación y el segundo set de ecuación. Omega en función de BA y omega en función de TL. El primero con TL 0 y el segundo con BA igual a 0. Y el término primero le llamamos G1 de S, que es más importante. Y este término lo puedo arreglar un poquito en términos de Laplace y me queda una ecuación como está acá abajo, en términos de constante de tiempo eléctrico y constante de tiempo mecánico. Y ahí podría quedar. Pero si yo lo comparo con un sistema de segundo orden, como el
el estándar que ven en los libros de control, puedo describir entonces cuánto vale omega n y cuánto vale zeta. Y pueden ver que omega n es 1 sobre constante de tiempo del motor, por constante raíz, ¿no? Por constante de tiempo eléctrica, y el otro término también está vinculada con las dos constantes. Así que las dos están relacionadas tanto para el omega n como para el zeta. Esta es la constante de tiempo mecánica que habíamos dicho, y esta es la constante de tiempo eléctrica. Si la constante de tiempo eléctrica es mucho más chica que la constante de tiempo mecánica, yo podría hacer que es 1 S Tm más T, lo podría hacer aproximadamente igual a S por Tm y hacer T que tiende a 0. La relación que suele haber entre la constante de tiempo eléctrica y la mecánica es 10, pero a veces ese término puede, no sé, no llegar a ser suficientemente, como dice ahí, muy chico, muy menor T que Tm. 10 veces, por ahí, no es suficiente. Pero bueno, dado ese caso, podría simplificarlo en esta ecuación. Y esta ecuación lo que me dice es lo siguiente. Si yo hago un escalón de alimentación de tensión, puedo determinar el valor. Esta figurita, esta la saqué del libro, de un libro, pero después le voy a mostrar una simulación que está mejor que esta. En realidad sería así. Yo aplico un escalón de tensión al motor y quiero ver cómo se comporta la corriente. La corriente se va a comportar, como un impulso. Va a tener esta forma. Y va a tender hacia lo que tenga que tender. Por ejemplo, dependiendo, esto es corriente, ¿no? ¿Corriente de qué? De la armadura. Y esto es tiempo. Puede tender a 0 si el motor no tiene carga. O puede tender a la corriente requerida para la carga. ¿Y de dónde saca esa ecuación? Y sale de la ecuación de par generalizado, que decía que el torque electromotriz es igual al torque de aceleración más el torque de carga, y el torque de aceleración era J derivada de omega con respecto al tiempo, más B por omega. Vamos a despreciar B, entonces me quedaría esa ecuación que está ahí. ¿Qué pasa? Cuando estamos en estado estacionario, o sea, después que terminó el impulso de arranque y llegó a su velocidad nominal, la derivada se hace 0. Entonces Tm es igual a TL. Y como Tm es igual a Kt por IA, entonces la corriente no puede ser 0 si hay un torque de carga. Ahora, si no tiene carga, esto va a ser 0. Y si tiene carga, va a tender al valor de la carga. Y eso es lo que vamos a ver en las simulaciones. ¿Cómo se describe la constante de tiempo mecánica? La constante de tiempo mecánica hacemos lo mismo. Hacemos un pulso, un escalón, perdón, de voltaje de alimentación, y vemos cómo la velocidad del motor tiende de una velocidad inicial 0, suponemos, a una velocidad omega 0, que sería la nominal. Esta es un omega 1, pero es igual a 0. Omega inicial sería, omega I inicial. Empieza de 0 y termina una omega nominal. El tiempo que tarda en llegar esa velocidad del motor a su velocidad nominal, el valor tau medido, es el constante de tiempo mecánico. Y eso se puede medir. La constante de tiempo eléctrica se puede medir porque es este pulso que está acá, es el tiempo que llega, no en llegar a su valor estacionario, sino en llegar, en vez del valor máximo, al porcentaje que es el tau, porcentaje porcentual, digamos, que es el 82%, este valor. Este tau es la constante de tiempo eléctrico.
es el tiempo que tarda no en llegar a su valor tope, sino en llegar a su valor, digamos, de tau, definido por tau. ¿Okay? Ese sería la constante de tiempo eléctrica y la constante de tiempo mecánica, medibles. Ahora vamos a describir otra cosa relacionada con caracterizar un motor. Un motor, del lado del campo, tiene un bobinado de campo, una resistencia de campo y una alimentación de campo. Del otro lado está digamos, el rotor, con la fuerza contra el rotor. Y acá tienen el flujo de campo. Y acá tiene una corriente de campo, que es función de la tensión que ustedes le aplican. Bien. Cuando tiene toda la tensión nominal, el valor máximo, y no lo cambiamos y le damos con BF el valor máximo de alimentación posible, vamos a tener el máximo flujo de campo posible. De ese flujo de campo se llama flujo de campo nominal, y es el que está descrito como omega 0. Todos los subceros son valores nominales. ¿Qué pasa si yo quisiera controlar la velocidad del motor? Bien, puede darse una situación que yo necesite más velocidad que la nominal. Si yo necesito más velocidad que la nominal, hay una opción, que es disminuir esta corriente, que indirectamente sería disminuir el flujo de campo. ¿Cómo se ve acá? Se ve en esta ecuación, la velocidad del motor es 1 sobre KE, esta es sacada de la ecuación de Kirchhoff, ¿no? En donde me daba, yo simplificaba, digamos, la ecuación, vamos para atrás, es esta, ¿no? Esta que está acá. De esta ecuación, nada más que a IA, le pongo esta ecuación puesta en lugar de IA. La derivada, obviamente, la hago igual a 0 porque estamos en estado estacionario. Entonces, esta sería la ecuación de velocidad del motor cuando alcanza su estado estacionario. Y lo que veo es lo siguiente, que la velocidad, yo le aplico una VA que es la máxima, y tiene un torque que es el torque electromotriz, que es el máximo, que es el que me pueda llegar a dar. Pero si yo quiero, bueno, ahí puedo ver cuál es la velocidad. Si yo quiero cambiar la velocidad del motor, tengo que cambiar este parámetro. Y con eso cambio la velocidad. Lo otro no es cambiable. La resistencia de la armadura no la puedo cambiar, el KT, la constante del motor, ni el KE, ni el KT, ni el KE, y el TM depende de la carga, porque TM se iguala a la carga en estado estacionario. Yo puedo poner TM o ahí puedo poner TL. Uy, disculpen. Bien. ¿Cómo varía la velocidad? Que yo les digo que pueden llegar a valores más altos que la nominal. Bien. Si yo bajo KE, que es lo mismo que bajar KT porque son la misma constante. Yo les comenté que es la constante CM. Si yo bajo este valor puede aumentar. ¿Y cómo hago para bajar ese valor? Bueno, resulta que KE es proporcional a la corriente de campo o al flujo de campo. Entonces, si yo quiero disminuir KE, lo puedo hacer siempre y cuando tenga un estator bobinado. Y esta tensión de alimentación la bajo. Si bajo, baja IF, y si baja IF, baja BF, y al bajar BF aumenta la velocidad. Si el motor tiene una carga leve, esto puede llegar a funcionar bien. ¿Por qué razón? Porque el torque electromotriz es igual a KT por IA. Como yo estoy bajando el flujo de campo y KT es proporcional también al flujo de campo,
entonces va a disminuir el torque electromotriz posible o factible en el motor. Entonces, hasta cierta carga, si la carga no es muy grande, esto puede llegar a funcionar. Entonces yo puedo aumentar la velocidad del motor más allá del valor nominal, simplemente disminuyendo la corriente de campo, que es el flujo de campo. Esto se llama aumentar la velocidad por debilitamiento de campo. Entonces voy a tener un valor factor B, que le vamos a llamar B, que es el flujo actual, que lo he reducido obviamente, sobre el flujo nominal. Y me va a dar un valor que va a estar entre -1 y 1. ¿Por qué -1? Bueno, pues yo podría poner en vez de más, menos, podría ponerle menos más, y ahí cambié la polaridad de la corriente de campo y cambié la polaridad o la dirección del flujo de campo. Así que puede valer entre -1 y 1. Hay un problema, que es cuando el motor no tiene carga. Cuando el motor no tiene carga, esto lo podría bajar a 0 y la velocidad tendería al infinito. Entonces no es posible un CAE suficientemente chico, por lo tanto B tiene que tener un valor mínimo para no embalarse el motor. Cuando el motor no tenga carga. Cuando el motor tiene carga no hay problema porque la carga estabiliza, digamos, pone en algún punto de equilibrio el motor. Pero si no tiene carga, hay que limitar el valor, digamos, mínimo que utilizo, digamos, como corriente de motor. No puedo bajar menos de tal valor, si no el motor tiende a embalarse. Dicho esto, yo entonces este término lo tendría que cambiar en la ecuación que habíamos visto anterior, y la ecuación anterior, entonces me quedaría el torque, sería KT por IA, pero le agregaría un coeficiente a este término, porque acá yo puedo cambiar este KT, sería esto. Como este término lo puedo cambiar, entonces KT es variable, ya no sería una constante, sería un parámetro regulable. Bueno, entonces lo mismo pasa con KE. Entonces yo, introduciendo ese parámetro en la ecuación del motor, me aparece, yo lo tengo escrito en un anexo del apunte, el término B me aparece acá, me aparece acá, me aparece ahí, me aparece acá y acá. Ahí aparece el término B, que vale teóricamente entre B mínimo, menor o igual, y menor o igual que 1. Si yo lo veo en términos de bloques, lo vería así al motor ahora. El motor tiene el mismo diagrama en bloque que habíamos visto, pero KT y KE ahora son modificados por un valor B que se introduce, que sería como que los puedo reducir en su valor, que sería una relación normalizada entre flujo de campo actual sobre flujo de campo nominal. Y ese valor se introduce acá, disminuyendo KT y disminuyendo KE, por lo tanto, cambian los parámetros del motor. Y si lo analizo en términos de como, digamos, como lo ven en los libros de control, puedo volver a rever cómo queda la velocidad, la frecuencia natural no amortiguada y el coeficiente de amortiguamiento, la relación de coeficiente de amortiguamiento. Habían visto que era 1 sobre raíz de TETM cuando no cambiamos, y si cambiamos aparece B acá arriba y aparece B acá abajo. Y así quedaría entonces mi motor como caracterización, pero variando el flujo de campo. Si lo veo viéndolo en lugar de las raíces, lo vería de la siguiente manera. Cuando B tiene su valor nominal, es decir, cuando yo le aplico la tensión nominal al flujo de campo,
o sea, al bobinado de campo, su valor máximo, tendría un par de polos complejos conjugados, descrito aquí como B máximo igual a 1 y B máximo igual a 1 acá. El motor se comporta con estos dos complejos conjugados porque era un sistema de segundo orden, pero no sabía bien dónde estaban esos dos polos. Bueno, están ahí. Pero, ¿qué pasa si yo empiezo a bajar el flujo de campo? Si yo bajo el flujo de campo, entonces este valor tenderían al valor mínimo, y este valor se va para allá, y este valor se va para allá. El de abajo se va para allá. Entonces me quedan como dos polos, pero ya no complejos conjugados, sino un polo adelante y un polo dominante. Ese es el motor, viéndolo, digamos, en términos de un sistema, digamos, viéndolo en polos y ceros. No tiene cero, tiene un par de polos complejos conjugados. Pero podrían convertirse en dos polos, puesto uno acá y otro acá, si bajo el flujo de campo. Y ese es cero, o sea, estoy cambiando la forma, y lo veo acá, cambia omega n y zeta, cambia su comportamiento dinámico si yo cambio, aparte de cambiar la velocidad. No es solo que cambia la velocidad, puedo aumentar la velocidad por encima de su valor nominal, sino también cambia el modelo, la caracterización y la forma en que se comporta el motor. Vamos a analizar a partir de ahora el modelo estacionario. El modelo estacionario parte del modelo del motor generalizado, dinámico, y en estado estacionario la derivada de omega, primera y segunda, y la derivada de torque, primera, tienden a cero. Así que este término lo tacho, este lo tacho, este lo tacho, y me queda solamente este término que está acá como modelo estacionario de una máquina de corriente continua. Que la puedo acomodar de esta forma, o la puedo acomodar de esta forma, pero es siempre lo mismo que está ahí. Lo pongo de un lado o del otro. A esta ecuación final la puedo describir en términos. Pongo en este eje omega, velocidad del motor respecto de su valor nominal, entonces me va a quedar 0 y 1, menos 1, y respecto de su torque nominal. Entonces me va a quedar de este lado y de este lado. Como lo divido por un valor muy alto, porque no es torque nominal, es torque de cortocircuito, es un valor muy alto. Entonces, en general, por eso no alcanza a ser 1, sino 0,5 o un valor más chico a veces, dependiendo. Hay otros modelos que lo dividen respecto de su torque nominal, entonces me va a dar 1. Y de este lado tengo estas curvas, que son las curvas que se dan cuando cambio la velocidad del motor. Cambiar la velocidad del motor implica, o sea, el parámetro que utilizo para cambiar la velocidad del motor es cambiar la tensión de alimentación. La tensión de la armadura. ¿Respecto de qué? De su valor nominal, por eso está puesto normalizado acá. Entonces, la tensión de la armadura es lo que me cambia la velocidad del motor. Pero, ¿qué pasa? Cambia la velocidad, yo la puedo cambiar de esta curva a esta curva, a esta curva, a esta curva, y ahí está dibujada este otro salto, digamos, está dibujada por saltos. Bien, yo puedo cambiar la velocidad del motor, pero fíjense que no es. ¿Cuál es la curva ideal? La curva ideal en realidad sería, disculpen, la curva ideal, esperen que quería borrar esas franjas del que está ahí. Bien, la curva ideal sería esta. ¿Qué significa esa curva? Que yo puedo cambiar la velocidad del motor independientemente del par de carga, cosa que no es cierto. Es decir, yo puedo cambiar la velocidad, sí, pero si cambia el par de carga, y algo va a cambiar la velocidad, porque no es completamente independiente. Por eso la curva tiene una pendiente. Debido a esa pendiente que tiene la curva, es que no es independiente completamente, no es una variable completamente independiente, la velocidad con la tensión de alimentación de la armadura.
A partir de la segunda ley de Kirchhoff, yo puedo reacomodar las ecuaciones y me queda esta ecuación que es lo que mostré recién en el término de variación del flujo de campo. Y reacomodándola también me puede quedar así. Bueno, acá está muy puesto, muy exagerado, digamos. Pero pueden ver que también esta variación del par respecto de la velocidad es este parámetro, y ahí pueden ver que esa curva que está acá es esta curva que está acá. En realidad sería, acá está omega y torque, y acá está omega arriba y torque a la derecha. O sea, esta curva ideal que está acá sería esta que está acá. Es por la forma en que está descrito dónde están los ejes, nada más. ¿Ok? Pero son una curva parecida, son curvas parecidas. La otra es hecha a partir de otro set de ecuaciones, pero llego a lo mismo. Es algo más sencillo, pero llego exactamente a la misma que esta que está acá. Conclusión. Para variar el par electromotriz en un motor de corriente continua, yo tengo dos opciones. Cambiar la corriente de la armadura, porque el par electromotriz es KT por IA. Entonces, cambiando IA, cambio la corriente de la armadura. Pero KT es proporcional al flujo de campo. Entonces, yo, cambiando el otro parámetro que está acá, que es este, también puedo cambiar el par. Para cambiar la velocidad en un motor de corriente continua, tengo que cambiar la tensión de la armadura o también el flujo de campo. El parámetro que se utiliza para hacer este controlador de motor es este que está acá y este que está acá. El flujo de campo se utiliza cuando yo necesito simplemente tener una velocidad más allá de la velocidad nominal. Si no, no la utilizo. Siempre la tengo a plena alimentación. Acá puede ver otro gráfico que dice lo siguiente. Torque sobre torque normalizado, velocidad sobre velocidad normalizada. Estoy hablando de esta curva. Es esta curva. Y lo que he hecho acá es ver los extremos. Es decir, la curva clásica sería esta que está acá. Esta que está acá. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a disminuir B? Si yo empiezo a disminuir, esto es con B1. Si yo empiezo a disminuir B, ven que puedo aumentar la velocidad al doble, al triple, pero el par se achica en esa proporción también. El par electromotriz. Después voy a comentar qué significa esto del par electromotriz. ¿Qué significa? Porque si estamos diciendo que el par electromotriz es igual a J derivada de omega con respecto al tiempo más el par de carga, si esto se hace cero, el par electromotriz es en realidad el par de carga. Pero ¿cómo decimos acá que el par puede disminuir? Lo que pasa es que el par electromotriz en un motor es como un par disponible, que se iguala al par de carga siempre y cuando esté disponible. Si yo el par de carga se achica mucho el valor disponible y el par de carga requerido es más grande que el que tengo disponible, y bueno, no voy a poder soportar ese par de carga. Eso es lo que está significando esta ecuación, que debería tener al menos tanto par disponible como par requerido por la carga. Cuanto más par tenga disponible, ¿puedo tener el doble de par disponible que la carga? Sí, ¿y qué problema hay? Ninguno. Al contrario, debería siempre tener mucho más par potencial que el par de carga. Al final de cuentas, el par electromotriz se iguala con el par de carga, pero porque es la potencia disponible que tengo en el motor, es la relación disponible. Cerrando el tema, podemos ver lo siguiente. Acá pueden ver que de este lado tengo velocidad y acá tengo, de este lado, tengo
En el eje rojo tengo tensión de alimentación. Quiere decir que yo podría variar la velocidad del motor, como está normalizado acá, entonces entre 0 y 1, y entre 0 y menos 1, cambiando la tensión de la armadura, puedo cambiar la tensión, la velocidad del motor, hasta el valor nominal. Pasado el valor nominal, ¿puedo aumentar la velocidad? Sí. Pero el flujo de campo tiene que ir cayendo. O sea, B va siendo menor que 1. Y el torque electromotriz como posibilidad también va a ir cayendo en esa proporción. Esta parte se llama de rango de control por debilitamiento de campo. Esto es cuando yo necesito más velocidad que la nominal a costa de perder par disponible. Y lo mismo pasa con valores negativos. Dentro de su valor nominal, el flujo de campo siempre va a ser el máximo posible, porque eso me va a asegurar el máximo torque, porque el torque electromotriz es igual a KT por IA, pero KT es proporcional al flujo de campo, y el valor que voy a tener como KT es siempre y cuando este valor sea el máximo. Si no, ese valor se va a ir achicando. ¿Cómo lo tenemos en el MATLAB a esto? Bueno, ahora vamos a hablar sobre los simuladores para controlar motores. El tema es este. Necesitamos hacer una simulación de un control con una carga determinada, que en este caso es un motor. Pero tiene adentro un modelo dinámico de segundo orden. ¿Cómo lo hago en el SPICE, por ejemplo? Bueno, tendría que poner ecuaciones matemáticas que representen el modelo de un motor, en donde tengan que entrar características del motor, parámetros del motor, que son las constantes de tiempo eléctrico y las constantes de tiempo mecánica, o la resistencia de la armadura, la resistencia de campo, la inductancia de la armadura, el momento de inercia y todos esos parámetros que al final de cuentas serían los parámetros del motor. Bueno, en el MATLAB o en el Simulink del MATLAB tengo ya la caracterización del motor con la ecuación ya escrita. Entonces, esa es la ventaja de utilizar el MATLAB en lugar de otros simuladores, porque ya lo tengo. Lo único que tengo que hacer es cargar los datos del motor. ¿Y cómo se ven en el simulador? Bueno, yo tengo el simulador, por ejemplo, MATLAB. Voy a entrar en el MATLAB. Bueno, mientras va entrando, demora un poco. Bueno, si yo hago clic, toco acá y hago clic de la derecha en el simulador, tengo que ver, si yo hago doble clic, me va a aparecer esto, en donde yo tengo que entrar los datos. Puedo entrar por acá también. Bueno, está medio lenteja la cosa. Sigamos. Si yo hago doble clic acá, me va a aparecer esto. Ahora, si yo pongo Look Under Mask, viendo dentro de la máscara, entonces me va a aparecer este modelo que está acá, que es el modelo de motor. En donde vos tienen de este lado lo que está acá, A mayúscula, A minúscula, A menos y A más, que serían los valores de la armadura, y F de campo, el bobinado de campo, que está puesto como un bobinado, pero en realidad dentro tiene más que el bobinado, la resistencia también está, y después los parámetros que entran, que es el torque de carga, y la salida, un vector M que tiene los parámetros. Bien, vamos a buscar Bien, ahí tengo un blanco. Cuando hago clic acá, DC,
Ahí me aparece DC Machine, DC Motor. Esperen que no me gustó este motor. Ahí está. Bueno, si yo hago doble clic, me aparecen los parámetros que tengo que cargar. En cambio, si yo pongo ver bajo la máscara, me aparece el modelo de motor. ¿Y qué tengo acá? Bueno, la entrada de alimentación positiva y negativa de la armadura, en donde tiene un lector de la corriente, después tiene la resistencia de la armadura, la inductancia de la armadura, la fuerza contraelectromotriz con la suma, y después un modelo que me va a sacar la fuerza contraelectromotriz, pero la fuerza contraelectromotriz se caracteriza porque es velocidad y constante eléctrica, pero la constante eléctrica está relacionada con el flujo de campo, y el flujo de campo es un parámetro que tiene que ver con la corriente de la armadura. Entonces, de este lado está la armadura, la resistencia y la inductancia de la armadura, y entran acá como IF. Y de este lado se mete IA, y entra el torque, y sale los parámetros del motor y la fuerza contraelectromotriz. Hacemos doble clic y tienen todo esto que pueden ver cómo se forma, por ejemplo, la fuerza contraelectromotriz. Bueno, la fuerza contraelectromotriz se forma con la corriente de la armadura, con la constante del motor, la constante KT, que es igual a KE, que sale de una relación proporcional a IF. Acá hay una relación que los caracteriza y me define KT, que es una constante por IF. Entra acá y sale torque electromotriz. ¿Por qué? Porque el torque electromotriz es KT por IA. Y eso se suma acá y se entra en un loop, que es el loop de, esto es un integral, que del otro lado nosotros lo veíamos como derivada, pero acá estaría un integral, y de este lado sale omega. Y omega por KE es fuerza contraelectromotriz. Y después acá tenemos un vector M, en donde tenemos omega, IA, IF, torque electromotriz y una constante A, que sería la que saca de acá. Y eso sería todo lo que ven ahí. Lo perdí. Lo perdí, perdón. Bueno, ahí tienen de nuevo, y esa sería la máquina de corriente continua. Volviendo acá, entonces tendrían ese modelo, y ahí tienen cómo es todo el modelo, y acá está la ecuación, que sería esto que está acá. Nada más que acá está como derivada y allá está como integral. ¿Por qué? Porque yo integro y puedo sacar omega. Saco omega y lo integro con todo. Siempre hay que elegir en lo posible integrar y no derivar, porque es más sencillo y no converge nunca. Bueno, una vez que tengo eso, yo podría ver el motor. Tomado aquí estaría el modelo del motor, ese modelo de motor que mostré recién. Y lo que voy a hacer es ponerle parámetros a ese motor, alimentarlo a la armadura, perdón, al campo, o sea, positivo y negativo en el campo, con un valor fijo de tensión de alimentación, y ahí me daría un KE y un KT fijo, como si fuera imanes permanentes. Y luego de este lado lo que voy a hacer es lo siguiente: alimentar la armadura, por este lado a masa y este lado positivo, con la siguiente característica. Le voy a dar una tensión, sería BA, empezando por 240 voltios, y luego a 0,6 segundos lo bajo a 200 voltios. Ese sería este step, digamos, de alimentación. Un salto reduciendo de 240 a 200. Ese sería lo que veo acá, que es lo que entraría a la armadura. Por otro lado,
en 0,3 segundos, el torque de carga, perdón, se me han molido acá, el TL lo tengo en 2 Nm y en 0,3 segundos lo voy a subir a 10 Nm. O sea, 2 lo subo a 10 Nm. Eso es lo que hago acá, con esto. Entonces el motor va a haber dos steps. Un step de alimentación, pero el primero que ve es este. ¿Cómo cambia? Y lo primero de lo primero es cuando arranca. ¿Con qué arranca? Y con una tensión de entrada de 240. Lo que sigue, que ve como perturbación, es en 0,3 segundos, de 2 cambia a 10 Nm la carga, y luego en 0,6 bajo la tensión. Y eso es lo que voy a ver acá en la simulación. Vamos a ir a la simulación. Entonces vamos a buscar esa simulación. Vamos a ver si la encuentro. Sería eso que está ahí. Bueno, entonces acá tengo el motor con los parámetros cargados. Esos son los parámetros B que yo le he cargado, de 240 de alimentación. Ahí están los parámetros. Bueno, ese sería lo que yo cargué. Después, en 0,3 segundos, doy el salto. Y bueno, voy a mirar de este lado. ¿Qué miro en el osciloscopio? Arriba vea. Luego voy a ver la velocidad. Luego voy a ver par. Pero par no lo voy a ver como un solo elemento, como un solo parámetro, sino lo voy a ver como dos parámetros sumados. El par de carga, que es el que entra acá, más, no sería más, sino sería un I, y el par electromotriz. ¿Para qué me interesa ver los dos juntos, en el mismo eje, en el mismo línea de osciloscopio? Para ver si realmente cómo se comportan estos dos parámetros digamos, en el inicio, cuando no estamos en estado estacionario y cuando alcanza el estado estacionario. Después voy a ver la corriente de la armadura y la voy a comparar con la anterior, que es el par, porque vemos que la corriente de armadura y el par electromotriz hay una relación simplemente de una constante de tiempo, que es la mecánica. Y luego la corriente de campo, que debería haber una línea fija, siempre constante, porque yo acá le estoy dando una tensión constante y no estoy cambiando nada, así que debiera ser ver una línea. Bueno, corremos la simulación. Bueno, y ahí veo todo lo que necesito ver. Vamos a ver, vamos por partes, dijo Jack. Bueno, primero, arriba, tensión de alimentación. Vea que en 0,6 baja de 240 a 200. La que sigue, velocidad del motor. Tiene un crecimiento de velocidad hasta llegar a su valor estacionario, o sea, la derivada acá es 0, y luego baja la velocidad porque le di un step de par de carga. Vamos al par. Después sigamos con la velocidad. Vamos al par. El que está en celeste es el par electromotriz y el que está en amarillo es el par de carga, que tiene, al estar en el mismo eje, bueno, no tiene un valor. Fíjense el valor tan alto que alcanza el par
electromotriz. Sin embargo, el par de carga es 2 Nm. Fíjense que llega a 70 Nm más o menos. A 70 cuando el requerido inicial es 2. Y después, fíjense acá, tienden a ser el mismo, excepto acá. Bueno, ¿por qué no igualan exactamente? Bueno, porque acá el rozamiento no está puesto como 0. Entonces va a haber un valor de una diferencia pequeña porque no, el rozamiento en el simulador no se puso 0. Es por eso que no van a ser exactamente iguales, pero tienden a ser iguales con un offset, y ese offset sería lo que está descrito como el rozamiento. Ahí lo pueden ver, esa diferencia que está ahí. Cuando aplicamos un step en la carga, fíjense lo que hace el par electromotriz. Tiende a levantarse hasta de nuevo se vuelve a acomodar en un valor de nuevo un poquito mayor. Fíjense, el mismo valor que era mayor allá vuelve a ser mayor. Se vuelve a subir hasta que lo acomoda y se queda estacionario con un offset que es el rozamiento. Y la velocidad bajó. ¿Por qué bajó? Porque la curva de par velocidad no es independiente del par, tiene una dependencia. Entonces, si aumento el requerimiento de par de carga, la velocidad va a bajar. Pero el par electromotriz siempre se va a igualar al par de carga, aún viendo que esto es un lazo abierto. Acá no hay un lazo cerrado. Lo que no se puede igualar es la velocidad, obviamente. La velocidad no vuelve a restablecerse. Bajó y bajó. Y quedó ahí. Ahora, si yo bajo, acá ven, fíjense que la tensión de alimentación ahora la bajo. En 0,6 segundos ya se estacionó de nuevo, pero yo bajo la tensión para ver qué pasa. Y la velocidad vuelve a bajar, porque bajé la tensión de alimentación. Pero también baja el par de aceleración, que es el que está acá. El par de carga no cambia, el par de carga es el mismo. Baja el par de aceleración y se vuelve a restablecer manteniendo de nuevo el mismo offset que tenía antes. Este offset que tenía acá lo vuelvo a restablecer. O sea, la perturbación aparece, pero se restablece. Tarda una constante de tiempo, un tiempo determinado, que es ese que están viendo ahí. Ahora vamos a constantes de tiempo. Primero, constante de tiempo eléctrica. La constante de tiempo eléctrica la habíamos descrito como el tiempo que tarda en llegar a su valor nominal, a su valor máximo la corriente. Fíjense que la corriente, en azul es la corriente. La corriente, acá está puesto como torque, pero acá abajo es corriente, es lo mismo. Fíjense que esta forma es igual, la de amarillo, igual que la azul. La corriente, fíjense que alcanzó a 80 amperes. Y acá, como es una relación directa, bueno, acá también casi 80 Nm. Pero bueno, vamos a la corriente. La corriente, fíjense que alcanzó a 70 amperes. Y la máxima requerida para el máximo par de carga, en este caso, fíjense, no supera 20 amperes. Quiere decir que estoy desaprovechando los transistores porque estoy exigiéndolo en el arranque a 70 amperes, cuando lo máximo que voy a necesitar en la mayoría de los casos va a ser no más de 20 amperes. Eso es un detalle a tener en cuenta para después analizarlo con más profundidad esto. Pero vamos a la constante de tiempo eléctrico. La constante de tiempo eléctrica, entonces, es el tiempo que tarda la corriente en alcanzar su valor máximo cuando lo arrancamos en este escalón. O sea, estamos viendo ahí que, fíjense, acá esta escala es 100 milisegundos. Bueno, esto sería alrededor de 10 milisegundos la constante de tiempo eléctrico. La constante de tiempo mecánica, el tiempo que tarda en alcanzar la velocidad a su valor nominal o su valor estacionario. El valor estacionario lo alcanza más o menos por acá, pero como el tau es por acá, entonces, o sea, el 80 y algo %, entonces estamos hablando de 100 milisegundos
en la constante de tiempo mecánica. Conclusión. Constante de tiempo eléctrica sería alrededor de 10 milisegundos, constante de tiempo mecánica alrededor de 100 milisegundos. Y ahí estarían las dos constantes de tiempo, y yo podría poner eso digamos, en el modelo del motor si no conociera los parámetros del motor. Sin embargo, yo en el ejercicio que estamos, puse los datos de los parámetros del motor, porque yo escribí los datos del motor que están acá, que son estos que están acá. Así que los parámetros están. Pero yo podría comparar esos parámetros con lo que estoy observando en la simulación. Vamos a concluir respecto a lo que estamos observando. Para variar la velocidad del motor, en realidad yo tengo que variar la tensión de alimentación. Variando la tensión de alimentación, varío la velocidad. Ahora, ¿cómo era eso de que para variar el par, yo tengo que variar la corriente de la armadura? Bueno, en cierta forma, la corriente de la armadura ustedes pueden ver que me caracteriza, porque lo sigue, es un seguidor de la corriente del par. Pero si no cerramos el loop, la corriente se ajusta porque está la fuerza contraelectromotriz. La fuerza contraelectromotriz en realidad es la variable de ajuste. Acá no la he puesto, pero una proporción de esto sería. Porque es KE por omega M. O sea, es una proporción de esto. Acá la fuerza contraelectromotriz sería un valor muy alto, que me hace que la corriente sea muy baja, porque ese valor alto de tensión es positivo cuando el del otro lado también es positivo, entonces hace que la corriente sea menor. En cambio acá es un valor muy bajo y hace que la corriente sea muy alta. Y alcanza un valor máximo. Y después decrece. Pero eso es por el comportamiento de la fuerza contraelectromotriz. Si cambia el par de carga, la velocidad cambia y el par electromotriz se vuelve a ajustar. Fíjense por qué se puede ajustar sin problema. Porque yo tengo esta disponibilidad de par de carga. O sea, tengo un montón de par de carga, de par disponible. Tengo 70 Nm para manejarme. Ahora, también tengo 70 amperes circulando. Entonces, yo podría recortarlo, por ejemplo, a esto, en 50 amperes, y voy a llegar acá, voy a tener un diente de sierra acá recortado, o un recorte acá, supongan, en 50 Nm, que sería el par disponible, pero porque yo ya sé que la carga nunca va a superar, supongan, 40 Nm. Entonces yo no tendría que sobreexigir los transistores en el inicio, a llevarlos a 70 amperes cuando yo podría llevarlos a 50 amperes. Entonces los recorto acá, puede demorarse un poquito más acá, la constante de tiempo podría demorarse un poquito más la mecánica, pero bueno, es poquito lo que podría demorarse, y a cambio puedo poner transistores más chicos. No tendría que poner transistores de 80 amperes, sino podría poner transistores de 60 amperes. Y aparte, esto es energía o sea, corriente que está circulando, o sea, por los transistores. Es energía que en cierta forma está pasando por ahí. Así que es potencia que estoy disipando. Así que yo podría reducirlo si yo reduzco o controlo un poquito esta circulación de corriente. Así que el control del motor, el lazo abierto, estamos hablando de lazo abierto, sería algo como tener en cuenta un poquito, digamos, los parámetros de este motor. Y lo que alcanzamos a ver ahora, que vamos a ir cerrando con esto, es que podemos caracterizar el motor y ver qué parámetros tengo que cambiar para cambiar las características del motor. Par, electromotriz o velocidad del motor. El par no deja de estar ligado con la corriente, y la velocidad la puedo cambiar, sí, cambiando la tensión de alimentación. Yo ahí vi que bajé la tensión de alimentación, bajo la velocidad. Así que yo puedo controlar la velocidad. ¿Me baja el par? Sí, pero después se acomoda.
O sea, tiene una constante y se acomoda. ¿Puedo mejorar este comportamiento? Sí, pero tengo que cerrar el lazo. Puedo hacer lo que esto sea más rápido. Que este alcance de nuevo, que el par de carga, que el par electromotriz alcance más rápido el par de carga, lo puedo lograr, pero bueno, habrá circulación de corriente mayor, ¿no? Pero puedo mejorar esta dinámica. Lo mismo que puedo limitar la máxima corriente, pero ya tengo que hacer un control. Ya así como está simplemente con una llave de cerrar y abrir nada más, bueno, no. Tengo que hacer un control, un método, un controlador. Bueno, volvamos a la diapositiva entonces. Acá está lo que le mostré. Y bueno, lo que acá cerramos, para no continuar con esto, así le recargo de temas. Y bueno, concluimos que lo que alcanzamos a ver hoy simplemente es caracterizar el motor con los fines de la clase que viene a ser la electrónica de potencia. Pero yo ahora puedo saber qué tengo que hacer para cambiar las características del motor en su comportamiento frente a la carga. Par y velocidad, que son los más importantes. Manteniendo corrientes de los transistores digamos, dentro de ciertos parámetros de control. Bueno, ¿preguntas? Todo muy claro, yo no tengo ninguna pregunta. Bueno, voy a ir cerrando la grabación. Recording stopped. Si tiene alguna pregunta adicional, estoy disponible, y si no, lo dejo libre para la clase que viene. Continuamos ya viendo electrónica de potencia para controlar el motor. Listo, profe. Bueno, nos vemos entonces. Gracias, profe. Nos vemos.